Muy buenas noches con todos, Dios me los bendiga. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de llegar a sus hogares vía Facebook, así que reciban un saludo cordial de la Misión Cristiana Vive, nuestra amada iglesia. Soy el pastor Sandro Mariluz desde Lima, Perú. Estamos llegando cada miércoles a las 7 de la noche y el día de hoy tenemos un tema interesante, desafiante, creo yo, y el tema lo estamos presentando en forma de una pregunta. La pregunta es, ¿instrumento de Dios o juguete del diablo? ¿Instrumento de Dios o juguete del diablo? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Eres un instrumento de Dios o eres un juguete del diablo? ¿Eres un instrumento en las manos de Dios o eres un juguete en las manos del diablo? ¿Dios está usando tu vida para bendecir el reino o el diablo está usando tu vida para perturbar el reino? Es una buena pregunta, así que vamos a orar para que Dios pueda venir a nuestro encuentro esta noche y darnos una palabra y hablarnos conforme sea la necesidad de nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos poner el tema de hoy en tus manos. Tú eres suficiente para alimentarnos, para edificarnos, para instruirnos. Tu palabra es la verdad. Así que oramos, Señor, que en el nombre de Jesús vengas a nuestro encuentro esta noche y nos hables y nos instruyas y nos des una palabra de vida, una palabra de transformación, Señor. Aquí está tu palabra, Señor, envíala, que no vuelva vacía conforme tú has prometido y que podamos tener una noche de victoria, de crecimiento, de edificación. Pongo esta palabra en tus manos, amarro toda del día, todo intento de robar la visión esta noche. Esperamos lo mejor, Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Muy bien, instrumento de Dios o juguete del diablo, instrumento de Dios o juguete del diablo. Esa es la gran pregunta y nos vamos a basar aquí en la historia del famoso Sansón. Este hombre conocido universalmente por su extraordinaria fuerza, que podía salir vencedor, este hombre que tenía una fuerza descomunal que Dios usó en su momento, también de alguien en un momento instrumento Dios y en otro fue juguete del diablo, esa. Y hay un texto que para mí es un texto muy triste, es un texto dramático, lamentablemente, que resume un poco la vida de Sansón. Este texto lo quiero leer con ustedes, está en el libro de Jueces, toda la historia de Sansón está en el libro de Jueces, así que vamos a ir al libro de Jueces. Y en el capítulo 16, en el verso 25, está el versículo que nos sirve de base esta noche. Y es un versículo muy triste en realidad, es un drama lo que dice ahí. Si usted puede leer conmigo, dice Jueces 16:25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Tremendo, ¿no? Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire qué terrible, ¿no? El tremendo Sansón, el ungido de Jehová, el tremendo hombre de Dios, el libertador, el juez en su época. Ahora dice que sirvió de juguete. Así podemos acabar nosotros si cometemos los mismos errores que cometió Sansón. Nosotros podemos terminar siendo un juguete donde van a divertirse los enemigos de Dios con nosotros porque simplemente hemos cometido muchos errores, los mismos que cometió Sansón. ¿Cómo pasó Sansón de ser un instrumento de Dios a ser un juguete del diablo? ¿Cuál fue su proceso? De eso quiero hablarte. Esta historia es muy ilustrativa porque nos muestra cómo puede suceder lo mismo con nosotros también. La Biblia es clara al enseñarnos que Dios quiere usarnos como instrumento. Dios quiere que tú seas un instrumento, que yo sea un instrumento. Dios quiere usar nuestras vidas para extender el reino, para bendecir el reino. Ese es el propósito de Dios con todos nosotros.
Lamentablemente, muchos de nosotros, en vez de ser instrumentos de Dios, somos juguetes del diablo. Y esto pasó con Sansón. Este versículo para mí es muy dramático, es muy triste. El gran Sansón divirtiendo a los enemigos de Dios, siendo un juguete delante de ellos. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Cómo fue su proceso de decadencia? Lo primero que pasó con Sansón es que descuidó su consagración, descuidó su consagración. Recuerda que él era nazareo. El nazareo era un voto que se hacía donde la persona se consagraba a Dios por determinado tiempo. Nazareo significa consagrado, consagrado para Dios. Entonces el nazareato podía durar 1 año, 2 años, 3 años. Era un periodo de tiempo donde la persona hacía un voto y decía, este tiempo me voy a consagrar solo para ti, Señor. Entonces, el nazareo no se cortaba el cabello, se dejaba crecer el cabello. El nazareo no podía tomar vino y no podía tocar cuerpos de muertos. Eran los 3 requisitos, eso está en el libro de Números. El nazareo tenía que, primeramente, no cortarse el cabello, segundo, no tomar vino y tercero, no tocar cuerpo de muerto porque estaba consagrado. En el periodo de su nazareato, él tenía que estar consagrado a Dios. Entonces, él era nazareo desde su nacimiento. Sansón fue nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Él tenía que tener una vida irreprensible. Él tenía que tener una vida consagrada al Señor. El nazareo era un voto muy fuerte y cuando se cumplía el plazo, cuando ya vencía los 2 años, los 3 años del voto, el nazareo iba al sacerdote y era el sacerdote quien le cortaba el cabello. Y ese cabello que le cortaban al nazareo lo echaban en el altar, en el templo, en el tabernáculo. Es decir, era algo muy sagrado, muy consagrado, muy santo para Dios. Pero a Sansón le importaba un pepino su consagración. El término santidad, consagración para Sansón no significaba nada. Lamentablemente, como muchos creyentes de hoy en día, que el término consagración, el tema santidad, no les mueve un pelo, no entienden qué es santidad, no entienden qué es consagración, no entienden que somos consagrados para Dios, somos nazareos. Por lo tanto, no podemos vivir de cualquier manera. Entonces, él tenía su voto de nazareo y él tenía que ser fiel y cuidar su... Y si tú lees la Biblia, él no debía tomar vino, se emborrachaba con sus amigos. No debía tocar cuerpo de muerto, con tal de ganar una apuesta con unos adversarios, tocó el cuerpo de un león muerto. Él tenía que guardar su santidad y no debería cortarse el cabello, porque recuerde que la fuerza de Sansón no radicaba en sus músculos. A veces hemos entendido mal, y aún en las propias iglesias, cuando se hacen las famosas ilustraciones y las láminas para pintar de los niños, cuando se habla de Sansón, se pone un Sansón así que parece chico reality, ¿no? Con sus musculazos, bien fornido, atlético, y pintan un Sansón así. ¿Dónde dice la Biblia que Sansón era musculoso? Su nombre significa pequeña luz, pequeña luz. Así que tranquilamente Sansón pudo ser pequeño y delgado. Recuerde, su fuerza no dependía de los músculos. Su fuerza era sobrenatural, dependía de su consagración. Su fuerza dependía de su consagración a Dios. Igual es con nosotros. Nuestro espíritu, nuestra consagración a Dios. Si descuidamos la consagración, no somos nada. Sin Dios no somos nada. Usted tiene poder mientras esté consagrado a Dios, mientras esté santificando para Dios. Si no, no tenemos ningún poder, no es nuestra fuerza. Sansón no era musculoso, no iba al gimnasio, él tenía su fuerza que dependía de su consagración a su Señor. Pero esa consagración él debía cuidarla. Sin embargo, siendo que era tan sagrada el nazareato y él tuvo que terminar su periodo, ir al sacerdote, que el sacerdote le corte el cabello y el cabello entregarlo como un sacrificio a Dios. Sin embargo, ¿cómo perdió su nazareato Sansón? Miramos Jueces 16, verso 19. Jueces 16, 19. Mire, algo tan sagrado como el voto nazareo, mire lo poco que lo valoraba Sansón. Por eso cayó, por eso se convirtió en un juguete en las manos del diablo. Dice Jueces 16, 19. Y ella, Dalila, una prostituta, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas
y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Su fuerza se apartó de él. Miren cómo Sansón tenía en tan poca estima su consagración, su santidad, Dios. Su cabello solo debería cortarlo un sacerdote y su cabello debería ser entregado al altar como una muestra de adoración a Dios. Sin embargo, ¿cómo le cortaron el cabello? Un impío, un filisteo, y él durmiendo en las rodillas de una prostituta. Así tenía en poco su consagración. Por eso se convirtió en juguete del diablo, pues porque no valoraba la santidad que Dios le demandaba. No valoraba la consagración, y eso es exactamente con nosotros. Todos nosotros somos nazareos a Dios en el sentido que somos consagrados para Él. Dios nos ha comprado con su sangre. La sangre de Jesucristo es el precio que Dios pagó por ti, por mí, para consagrarnos a Él. Pero ¿cuántos creyentes tampoco valoran su consagración? Lo tienen como cualquier cosa. El término santidad le suena a una palabra extraña, el término consagración le suena a muy religioso, cucufato. No es así. Somos llamados a ser consagrados para Dios. Si nosotros no valoramos la santidad, esa vida consagrada al Señor, no hablo aquí de ser santurrón, cucufato, religioso, sino una vida consagrada a Dios en el temor de Dios, teniendo a Dios presente en cada momento de nuestra vida, viviendo una vida coherente con la palabra, viviendo una vida coherente a lo que nosotros mismos hablamos y predicamos, una vida coherente a lo que Dios ha dicho, consagrados para Dios. Cuando descuidamos nuestra santidad, cuando descuidamos nuestra consagración a Dios, terminamos siendo juguetes en las manos del diablo. Y aquí tenemos a un nazareo que le importó un pepino su consagración a Dios, que se recostó en las rodillas de una prostituta, y un impío le cortó el cabello, siendo que su cabello solo podía ser tocado por un sacerdote de Dios. No valoró su consagración. Ese fue el primer paso. Y si usted sigue leyendo, él cometió otro gran error que muchos cristianos también cometen, y ahora en este tiempo de pandemia peor. Sansón fue individualista. Sansón fue individualista, andaba solo. Era el llanero solitario. Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre estableció su reino en base a cuerpo, a un grupo de personas. Por eso hay iglesia, por eso hay asamblea. Somos un cuerpo. Entonces, si usted lee la Biblia, los jueces eran levantados por Dios para que peleen junto al pueblo, para que lideren al pueblo. Los jueces no fueron levantados para que ellos peleen solitos. Ningún juez peleó solito. El único que peleaba solito era Sansón. Todos los jueces juntaban al pueblo y con el pueblo peleaban las batallas de Dios. Si usted lee la Biblia, este hombre paraba solo para arriba y para abajo. Iba para aquí, iba para allá solo, solitario. Y por ejemplo, en Jueces 16:3, dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, había conocido una ramera, una prostituta, durmió con la prostituta. Entonces dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó, lo habían rodeado los filisteos. Y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante del monte de Hebrón. Solito, él solito peleaba, arrancaba las puertas, se iba solo para aquí, solo para allá, cuidado. Escúchenme bien las personas que están viendo por las redes sociales este mensaje. Estamos en una epidemia donde lamentablemente todavía no podemos congregar presencialmente. Yo sinceramente espero que esto pase pronto y podamos reunirnos. Me temo que muchos individualistas ya se acostumbraron al online. No necesito iglesia, veo mi mensaje el domingo, veo mi mensaje el miércoles, ya para qué necesito iglesia, así abran la iglesia, ya no voy a ir porque igualito recibo la palabra. Tremendo error, tremendo engaño del diablo. No dejes que el diablo te engañe. Eso no es iglesia. Escuchar tu mensaje tu domingo, tu miércoles no es iglesia. Si te vas a convertir en un individualista, vas a terminar siendo un instrumento, un juguete del diablo. Porque Sansón paraba solito por acá y por allá. No existe llanero solitario en la iglesia. Si tú no tienes la cobertura de una iglesia local, si no tienes la cobertura de un pastor, ¿por qué Dios diseñó la iglesia con pastores, maestros, con ancianos, con líderes? Porque ese es el modelo para el crecimiento. No puede haber desarrollo de un creyente si está solito.
no le da cuenta a nadie, no habla con nadie y cree que escuchando mensajes por internet es suficiente. No permitas que el diablo tenga soberbia y en el fondo no tienes temor de Dios, porque eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es iglesia, cuerpo. Y aún en medio de estas normas sociales que hay que tener ahora de distanciamiento, haz vida con tu iglesia, congrégate con tu iglesia, reúnete con tus hermanos vía WhatsApp, vía Zoom, participa de los cultos de tu iglesia. No te acostumbres a andar solo, vas a terminar siendo un juguete en las manos del diablo por tu soberbia, por tu orgullo de pensar que solito puedes, solo no puedes nada. No es suficiente, señores, escuchar mensajes por internet, no es suficiente. Hay gente que es adicta a escuchar todos los mensajes y porque escucha muchos mensajes cree que está bien. No estás bien. Si no tienes vida de iglesia, si no eres parte de un cuerpo, si no tienes un pastor, estás como un llanero solitario. Vas a terminar siendo un juguete en las manos del diablo. Sansón pensaba que él solito podía, no preguntaba a nadie, no consultaba con nadie, iba para acá, iba para allá. Así hay muchos creyentes solitarios. Ese no es el diseño de Dios. Dios instituyó iglesia, cuerpo, pastor, ancianos, grupos. Entonces, aún a pesar de la distancia, tienes que hacer vida de iglesia, mi hermano. Si no, vas a terminar siendo un juguete en las manos del diablo. Segundo error de Sansón fue individualista. Tercero, no solo era individualista y quizás su problema estaba ahí, que era egocéntrico. O sea, él estaba enfocado solo en él mismo, era extremadamente egocéntrico. Su mundo giraba en torno a él y a él y a él y a él, solamente él. Si tú ves la Biblia, los jueces, ¿para qué eran levantados por Dios? Para pelear por el pueblo. Los jueces eran líderes que Dios levantaba en aquella época para defender al pueblo, para guiar al pueblo, para pelear con el pueblo, para defender los intereses del pueblo de Dios. Sansón nunca peleó por el pueblo. Lee toda su historia. Capítulo 15, capítulo 16 de Jueces. Todos los ataques que hizo Sansón a los filisteos fue por defender sus propios intereses. Le quitaron la mujer, el papá de la mujer le dio su mujer a otro y él mató un montón de filisteos. No lo hizo por defender al pueblo, no lo hizo para pelear la batalla de Dios, lo hizo porque el suegro le quitó la mujer y se la dio a otro. Estaba pensando en él. El pasaje que leímos hace un momento, cuando él saca la puerta de la ciudad, se estaba defendiendo. Él siempre, todo lo que hacía, lo hacía pensando en él. Yo primero, segundo yo, tercero yo, y si hay más, para yo también. Todo es para yo y yo. Y es interesante este rasgo de Sansón, que aún después de haber pasado todo lo que él pasó, que perdió su poder, le quitaron los ojos, se quedó ciego, a pesar de todo lo que él pasó, nunca entendió la lección. Y es increíble que la última oración que él hace cuando estaba vivo, en la última oración, aún ahí se sigue viendo su egocentrismo, se sigue viendo que él vivía centrado en él mismo, no aprendió la lección, lamentablemente. Es interesante esta oración que él hace cuando él está ya en los últimos días. Bueno, ese día murió en realidad, era su última oración. Miren cómo ora en Jueces 16:28. Miren cómo ora Sansón. Miren el tremendo egocentrismo de Sansón. Dice 16:28 de Jueces. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate de quién, de mí. Acuérdate de quién, del pueblo. Acuérdate del pueblo de la nación de Israel. Acuérdate de tu pueblo escogido. No, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Fortaléceme. Fortaléceme a mí. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome yo venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mire qué oración tan egocéntrica. Fortaléceme a mí, que me vengue yo, que tome venganza por mis ojos. Él le interesaba un pepino el pueblo. Él no oraba por el pueblo. Él no decía como un juez, como un líder, Señor, por tu nación, por tu pueblo. No, que me importa el pueblo. Yo quiero vengarme por mis ojos. Aún la última oración, que en su misericordia Dios responde, porque Dios siempre obra y Él siempre consigue un propósito. Dios quería librar a Israel de los filisteos. Aún en esta última oración, Él demostró que Él estaba centrado en sí mismo.
fortaléceme, acuérdate de mí y que yo me vengue, y yo, y mis ojos, y yo, y yo, y yo. Ese es el problema de los cristianos egoístas, egocéntricos, que no entienden que estamos aquí para servir algo más grande que tu ego y que mi ego, que es el reino de Dios. Y aún nosotros pastores a veces pensamos tontamente que el reino es nuestro. Y a veces los pastores cometemos el tremendo error de pensar que el reino es nuestro y que es nuestro territorio. Tremenda tontería, discúlpeme la palabra, tremenda tontería. El reino es de Dios, las ovejas son de Dios, no son nuestras. Entonces, esa mentalidad egocéntrica de ver mis intereses y lo que a mí me conviene y lo que a mí me interesa es candidato a ser un juguete en las manos del diablo. Dios comienza a usarlos como marioneta para perturbar el reino. ¿Instrumento de Dios o juguete del diablo? Tenemos que hacer una elección. ¿Qué es lo que usted desea, mi hermano, mi hermana? ¿Ser un instrumento de Dios o ser un juguete en las manos del diablo? Ah, no, pastor, yo quiero ser instrumento. Entonces conságrease a Dios. Cuide su consagración, cuide su santidad. Yo quiero ser instrumento de Dios, no ande solo, no ande sola, sea parte de una iglesia, sea parte de una vida de iglesia. No sea egocéntrico, el reino no es suyo. Hay gente que anda por aquí, por allá, andan por todos lados solitos, no tienen cobertura, no tienen iglesia. Así no diseñó Dios la iglesia. Y a veces Dios en su misericordia, como en el caso de Sansón, responde y los usa y sus dones pueden fluir y sanan enfermos, qué sé yo. Igual acá también Sansón estaba totalmente mal, pero aún así en su misericordia Dios sobró. El hecho de que Dios te use no quiere decir que Dios te respalde necesariamente. El hecho de que Dios te use no significa que Dios te respalde necesariamente. Yo conozco evangelistas que han estado en pecado y aún en pecado han predicado y la gente se ha convertido. Dios los usó por misericordia de la gente, pero no los estaba respaldando porque estaban en pecado. Dios respondió a Sansón, sí, pero no respaldaba su actitud porque era una actitud egoísta, egocéntrica. Entonces, tercer error. Primer error, descuidó su consagración, su santidad a Dios. Segundo error, que fue individualista, anduvo solo por la vida. Tercero, fue egocéntrico, él pensaba en él y solo en él. Y el cuarto error, que coqueteó con el pecado. Coqueteó con el pecado. Nadie cae de un día para otro. Sansón tampoco cayó de un día para otro. Fue un proceso. No es que yo esté bien ahora lleno del Espíritu Santo y mañana caigo. No es así, es un proceso. Lentamente, coqueteo con el pecado. Voy jugando el piso en toda el capítulo 16. Dalila a su existía en la primera. Dice la Biblia, ¿cuál es tu poder? Pues entonces él le engañaba, no, tal cosa. Y no era cierto. Él debió correr, si él se sabía que ella quería saber la clave de su poder, debió huir, como dice Proverbios, que el que juega con fuego se va a terminar quemando, pues. ¿Qué es lo que hizo José? Cuando la esposa de Potifar empezó a coquetearla, ¿qué hizo? A ver, ¿hasta dónde puedo resistir? A ver, ¿hasta dónde llego? A ver, vamos a ver hasta dónde llega la esposa de Potifar. Y comenzó a entrar al jueguito. No, huyó. Sansón no, Sansón dijo, vamos a ver hasta dónde llego. ¿Cuál es la clave de tu poder, Sansón? No, tal cosa, no era. La hice, pues que yo soy Sansón, pues yo sé cómo la hago, pues, pastor. Yo sé cuidarme, estoy ahí, pero no crea, yo sé hasta dónde puedo llegar, pastor. Y seguía a Dalila. ¿Sabe lo que significa Dalila en arameo? Significa delicada, delicada, suavecita era la Dalila. Ay, Sansoncito, lindo. Dime, a ver, ¿cómo se te puede quitar tu poder? Y el Sansoncito tan tontolín agarró, bueno, tal cosa. Y no era, ay, tú me engañas, tú no me quieres, Sansoncito, qué malo que eres conmigo. Dime, pues, no se daba cuenta que ella quería saber la clave de su poder para quitarse, pero él comenzó a coquetear. Vamos a ver hasta dónde llego. Ahora, mira lo que dice Jueces 16:26. Así funciona el pecado contigo y conmigo. Jueces 16:26. Vamos a leer en la Biblia ahora. Jueces 16:26. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mira, y aconteció que presionándole, Dalila es el pecado, tal cual, así actúa el pecado, presionándole ella cada día
con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Si no cortamos con el pecado como esta Dalila va a comenzar a presionarte, a importunarte y tu alma va a ser reducida, o sea, te va a debilitar. Cuando dice que su alma fue reducida a mortal angustia, quiere decir que lo debilitó, lo fue demoliendo poco a poco hasta quitarle la voluntad. Finalmente confesó el secreto y le cortaron el cabello y perdió todo su poder. No podemos coquetear con el pecado porque el pecado te asedia como una Dalila y poco a poco te va a ir quitando las fuerzas. Tú crees que puedes resistir, pero la Biblia que dice que hay que huir. Huye de las pasiones juveniles. No dice enfréntalas ahí, a ver hasta dónde puedes aguantar. No, no, huye. De Dalila hay que huir. Con Dalila no se puede jugar, porque Dalila lo que quiere es destruirte. Y aquí está este gigante, este hombre que logró tan grandes victorias para Dios, ahora está sin fuerza, le quitaron los ojos, lo hicieron ahí moler el molino, que era dando vueltas y vueltas, sin visión, dando vueltas y vueltas, finalmente siendo un juguete, divirtiendo a los enemigos de Dios. Triste final para un gigante, triste final para un campeón. Pero si le pasó a Sansón, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Entonces no nos descuidemos nuestra consagración. No seamos individualistas, no seamos egocéntricos y no coqueteemos con el pecado, porque cualquiera de nosotros, si el gran Sansón cayó, nosotros podemos caer también. Así que cuidémonos. Todos nosotros somos llamados a ser instrumentos de Dios. No dejemos que el diablo juegue con nosotros. Eres un consagrado, eres un nazareo para Dios. Cuida tu santidad, no vivas de cualquier forma. La santidad no es cualquier cosa, la consagración no es cualquier cosa. Valora tu consagración, valora tu santidad. No seas individualista yendo solo por aquí, por allá. No, sé parte de una iglesia. Ten cobertura de una iglesia, cobertura de un pastor. Haz vida de iglesia. No seas egocéntrico, porque esto no depende de ti, no es para ti. El reino de Dios es mucho más grande que tu ego. Y no coquetees con el pecado porque Dalila lo que quiere es destruirte. Y si no huyes a tiempo, va a reducir tu alma a mortal angustia y te va a destruir. Sansón es una advertencia para todos nosotros, mis hermanos. Es una advertencia para todos aquellos que servimos a Dios para no descuidarnos, para no bajar la guardia, para mantenernos atentos, vigilantes, porque todos nosotros hemos sido llamados como nazareos para servir a Dios. Así que te dejo esta reflexión. ¿De qué te das cuenta? ¿Cómo Dios te ha ministrado con esto? ¿De qué manera entiendes que tienes que reforzar la guardia? ¿Qué Dalila está presionándote, como dice acá, importunándote? ¿A qué Dalila le has abierto las puertas de tu corazón? Andas solo por ahí, por acá, sin coberturas, sin tener respaldo espiritual. Vives en torno a ti mismo. ¿Cuál es tu problema? Dios te advierte en esta noche y te dice, cuídate, cuídate. Porque todos nosotros podríamos acabar siendo juguetes en las manos del diablo si no nos cuidamos. Pero elijamos lo otro, elijamos ser instrumentos en las manos de Dios, que Dios use nuestras vidas, que Dios use tu vida para extender su reino. ¿Qué te parece? Es una elección que tú tienes que hacer. ¿Instrumento de Dios o juguete del diablo? Tú tienes que elegir cuál de las dos opciones es la que quieres para tu vida. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra, Señor. Te pido que nos guardes, Señor, de las dalilas, de las tentaciones que quieren apartarnos de ti. Guárdanos, Padre, de todas aquellas piedras que pone el enemigo y aún nosotros mismos de nuestra propia carne por nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestro individualismo. Nos descuidamos, Señor, y el diablo empieza a jugar con nosotros. Ayúdanos a reaccionar, Padre. Ayúdanos a valorar la consagración, el poder de la consagración, el poder de ser nazareos para ti, consagrados para ti, Señor. Que podamos tener temor de Dios, santidad, y no vivamos de cualquier forma, sino como hijos de Dios, como corresponde a santos, dice tu palabra. Debemos vivir como corresponde a santos, hijos de Dios. Ayúdanos. Oramos por nuestra nación, Señor, que tú nos guardes, que tú ilumines a los gobernantes a tomar las medidas correctas, que podamos superar la crisis sanitaria y económica. Ten misericordia del Perú, Padre. Ten misericordia del Perú.
Padre, perdona el pecado de nuestras autoridades gobernantes, antidios, antivida, antifamilia. Perdona, Señor, la corrupción, la mentira de la gente que nos dirige. Saca a la luz todo lo oculto, avergüenza, Señor, a los ladrones, a los sinvergüenza. Ayúdanos como nación a superar este tiempo, Señor. Sobrenaturalmente envía prosperidad para tu pueblo, salud para nuestra nación en tus manos. Ponemos la iglesia en tus manos. Que cuides a tu iglesia en todo lugar, Señor. Las iglesias hermanas, que vemos a simplemente observadores de mensajes por internet, que tengamos vida de iglesia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no perder la mística de cuerpo, Señor. Te damos gracias por las cosas buenas que tú haces y por lo que vas a hacer. Te damos gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda entonces, instrumento de Dios o juguete del diablo es una elección que tú tienes que hacer. Difunde este video si tú crees que puede servir, puede edificar, puede instruir a otros, córrelo por tus redes sociales, que la palabra pueda correr. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Domingo 11 de la mañana tenemos transmisión. Los esperamos. Bendiciones.